Estaba cortando el filete a término medio más limpio que había comido en meses. Borde crujiente, centro rojo exactamente como me gusta cuando llegó el mensaje de texto. Vamos en una nueva dirección. Has terminado. Efectivo de inmediato. Sin un hola, sin una firma, solo eso. Lo envió Beatriz. Me congelé a medio bocado, con el cuchillo todavía hundido en la carne, el teléfono iluminándose en mi mano izquierda y una copa de Cabernet carísimo de 500 pesos en la derecha. Me quedé sentado, masticando lentamente, como si mi cuerpo no se hubiera puesto al día con lo que mi cerebro acababa de leer. Adrián estaba sentado al otro lado de la sala, jefe de Vértice, nuestro mayor rival, el coco personal de Beatriz. Levantó la vista y me miró a los ojos como si ya lo supiera. Levantó su copa hacia mí. Sin sonrisa, solo ese frío asentimiento que hace la gente rica cuando ya ha ganado. Contuve el vino en mi boca como si fuera ácido de batería y lo tragué. A mi alrededor, todos seguían riendo, brindando, lanzando cumplidos falsos y palabras de moda. Nadie tenía ni idea de que acababa de perder mi trabajo delante de la mitad de la industria. Nadie siquiera notó el cambio en mi rostro. Le devolví el asentimiento a Adrián. El mismo reconocimiento de labios apretados. Luego guardé mi teléfono, cogí mi cuchillo y terminé ese filete. No iba a darles un espectáculo. Nota rápida antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. Beatriz ni siquiera tuvo la decencia de esperar hasta el lunes. Me despidió por mensaje de texto en un banquete de networking, uno al que yo no había conseguido entrar. Mi presentación de ventas, mi estrategia, mis contactos, todo bajo su nombre ahora. Apreté la mandíbula, pero seguí sonriendo, estrechando manos, agradeciendo a gente con la que probablemente nunca volvería a trabajar. Y mientras tanto, ese mensaje ardía en mi bolsillo. 5 segundos de texto y toda mi carrera era cenizas. Para cuando el postre llegó a la mesa, ya había decidido lo que iba a hacer. Adrián no había roto el contacto visual ni una sola vez. Él lo sabía. Demonios, tal vez lo estaba esperando. Tal vez él era la razón. Aún no lo sabía, pero sonreí a través de todo, interpreté mi papel, choqué copas y asentía una conversación que ya ni siquiera estaba escuchando. Después de la cena, me levanté, me ajusté el blazer y me fui sin despedirme de nadie. Ni de Beatriz, ni de la junta directiva, ni del engreído equipo de producto que construyó su lanzamiento sobre mi arquitectura. Afuera, el viento golpeaba con fuerza. No me inmuté. Saqué mi teléfono, abrí el mensaje de nuevo y luego le di a borrar. Dejé caer el teléfono en mi bolsillo, doblé la esquina y caminé el resto del trayecto a casa. No me molesté en buscar un coche o un transporte, ni siquiera noté el frío. Mis pies simplemente se movían. Cada farola zumbaba más fuerte que mis pensamientos. Pasé por una licorería, pero no entré, pasé por una cafetería cerrada, pero no me importó. Mi apartamento estaba demasiado silencioso, demasiado ordenado. Entré como un extraño, me quité los zapatos de una patada y no me molesté en encender las luces. El resplandor de la calle era suficiente. Lo primero que vi fue mi ordenador portátil, todavía abierto en la presentación de diapositivas, la presentación que Beatriz usó para conseguirnos entrar en ese banquete, la que le consiguió el puesto de ponente principal, las invitaciones a podcast, las estúpidas publicaciones en LinkedIn sobre liderazgo visionario. Mis manos se cerraron en puños antes de que supiera lo que estaba haciendo. Agarré la sudadera con capucha de la empresa del respaldo de la silla y la metí en la basura. Luego la taza de café, los cuadernos con la marca, la funda del portátil, cada pequeño recuerdo de un trabajo del que pensé que me jubilaría algún día. Desaparecido. Ni siquiera dudé. Incluso tiré la placa de bienvenida que me dieron cuando todavía creía en cosas como la lealtad. Me quedé de pie sobre el cubo de la basura por un segundo, con el corazón palpitando, las palmas calientes. Entonces lo vi. Mi teléfono se iluminó de nuevo. Adrián, libre para hablar mañana. Sin emoticonos, sin puntuación, solo palabras. Me quedé mirándolo. La forma en que lo envió, tan escueta, no era un favor. Era una jugada. No respondí. Simplemente apagué la pantalla, dejé el teléfono boca abajo en la encimera y me senté en la cocina con la luz del techo todavía apagada.
Podía oír el zumbido del frigorífico. Podía sentir el borde del taburete clavándose en mis muslos. Nada más. Ese texto se asentó en mi cerebro como un peso. Adrián quería hablar. No Beatriz. No el departamento legal. No un reclutador ofreciéndome un puesto intermedio en la gerencia media. No, él. Él me vio. Me vio ser eliminado. Y ahora quería hablar. Me senté allí durante horas, sin dolor, sin llorar, solo procesando, solo viendo cómo todo encajaba. A las 8 en punto de la mañana, volví a coger el teléfono. Dime el lugar. La respuesta llegó 30 segundos después. Torre Capital, último piso. Esa era la sede de Vértice. No una cafetería, no un espacio de cotrabajo neutral. Ningún intento de suavizarlo. Era un desafío. Era un cebo. Bloqueé la pantalla y volví a dejar el teléfono. Miré a mi alrededor, al apartamento silencioso e impecable. Había construido esta vida a base de noches en vela, cumpleaños perdidos y suficientes horas extras para llenar otra carrera. Y así de simple, la persona que se benefició de ello me había desechado. Me levanté y agarré la bolsa de basura, la até como si sellara un ataúd, la llevé por el pasillo, salí por la puerta y la tiré entera al contenedor detrás del edificio. No me inmuté cuando la tapa se cerró de golpe. Tampoco miré hacia atrás. Al día siguiente, me afeité. Me puse el traje de color carbón, el mismo que usé para la presentación de Beatriz a la junta directiva, el que ella llamó, elegante pero no arrogante. Lo hice arrogante a propósito. No desayuné. No necesitaba café. Ya estaba completamente despierto. La Torre Capital se erguía en el centro de la Ciudad de México como si fuera dueña del horizonte. Había estado en el vestíbulo antes para conferencias, mesas redondas y eventos de networking, pero nunca más allá del tercer piso. Esta vez, me autorizaron a subir directamente a la cima. Sin charla trivial de la recepcionista, sin placa de identificación, solo un viaje en ascensor de 48 pisos con una mujer que no dijo ni una palabra en todo el camino. Vi mi reflejo en las puertas cromadas, mandíbula apretada, corbata recta, hombros cuadrados. Parecía alguien que no había sido despedido. Parecía alguien que estaba a punto de contraatacar. Las puertas se abrieron. Adrián estaba esperando. Adrián no me estrechó la mano. Tampoco dijo buenos días. Simplemente se giró y caminó hacia el interior de la suite como si yo ya lo estuviera siguiendo. El lugar era pura intimidación, suelos negros, cristal del suelo al techo, muebles elegantes sin ninguna suavidad. La Ciudad de México se extendía debajo de nosotros como un mapa. Se detuvo en una larga mesa dispuesta con nada más que una carpeta y un bolígrafo. Siéntate, dijo. Léelo. Firma si vas en serio. Saqué el acuerdo de confidencialidad de la carpeta. 10 páginas, densas, frías, todo dientes. No hice preguntas. Leí rápido, pasé página, firmé y se lo deslicé de vuelta. Adrián apenas lo miró, solo asintió una vez y dijo, esto no es un trabajo. Es un desmantelamiento. Tú eres el bisturí. Finalmente me miró a los ojos cuando dijo eso, completamente serio, como si esto fuera una cirugía y alguien ya estuviera desangrándose en la mesa. Me eché hacia atrás. Entonces deja de perder el tiempo. Hizo un gesto y una segunda puerta se abrió. Entraron 2 personas, una mujer de unos 30 años, increíblemente astuta, con una tableta ya en la mano, un tipo, mayor, probablemente del departamento legal. Ambos se sentaron sin decir palabra. Adrián permaneció de pie. Esto es la forja, dijo. No construimos productos. Los deconstruimos. Interrumpimos los ciclos de lanzamiento. Superamos en estrategia al liderazgo. No luchamos limpiamente. Ganamos. No asentí. No parpadeé. Ahora sabía lo que era esto. Adrián miró a la mujer. Tú le harás el informe. Ella tocó la tableta una vez y dijo, no necesitamos tu discurso. Necesitamos tu información. Empieza con Beatriz. Debilidades, hábitos, puntos ciegos. No dudé.
Se obsesiona con su imagen pública. No acepta comentarios internos a menos que vengan de arriba. Está aterrorizada por la disidencia, así que asciende a los que dicen que sí a todo y no la desafiarán. Ha estado acelerando las funciones de inteligencia artificial sin un margen para el cumplimiento normativo porque está persiguiendo la expectación trimestral. La mujer escribía mientras yo hablaba. El tipo no se inmutó. Continué. Aisló al equipo de producto tan herméticamente que ni siquiera pueden señalar problemas legales hasta que ella les da luz verde. Y está usando las cifras de crecimiento del primer trimestre de mi presentación para simular confianza de los inversores, aunque sabe que el lanzamiento no es estable. La mujer hizo una pausa, escribiendo. ¿Tienes acceso a documentos restringidos? No, dije. No lo necesité. Yo construí el maldito marco. Sé lo que tiene entre manos. Sé lo que se está saltando. Adrián finalmente se sentó. Eso es lo que necesitaba oír. Se inclinó hacia adelante sobre sus codos. No estás aquí por venganza, dijo. Estás aquí para una corrección. Lo que ella rompió, tú nos ayudas a romperlo mejor. Sin ego, sin legado, solo eficiencia. La mujer levantó la vista de su pantalla. ¿Y la lealtad? ¿Alguien de allí sigue de tu lado? Nadie que valga la pena salvar, dije. Adrián esbozó una mínima sonrisa. Entonces empezamos ahora. Deslizó una segunda carpeta sobre la mesa. Dentro había diagramas, los de ella y los nuestros, uno al lado del otro. Cronogramas de funciones, fechas de lanzamiento, ventanas de relaciones públicas proyectadas, capitalistas de riesgo observando desde la barrera. Esto es un tablero de ajedrez, dijo Adrián. No jugamos en él. Le damos la vuelta. No respondí, solo estudié cada página como si la estuviera memorizando para un juicio. La mujer se levantó. Te conseguiremos un puesto, un portátil limpio, compartimentación total. El hombre la siguió al salir. Adrián se quedó atrás, todavía observándome como un halcón. ¿Sabes por qué te elegí?, preguntó. Porque estoy lo suficientemente enfadado como para llegar hasta el final, dije. Negó con la cabeza una vez. Porque ya has estado dentro de nuestra casa y sabes exactamente dónde es débil. Me puse de pie. Entonces, empecemos la demolición. Me dieron una habitación sin ventanas con 2 terminales con clave y una pizarra blanca. Sin distracciones, sin canales de chat, sin adornos, solo espacio para hacer daño. No pedí un equipo. No lo necesitaba. 2 semanas después, Beatriz publicó un memorando interno. Alguien lo filtró de inmediato. Asunto, recortando el peso muerto. No me nombró. No era necesario. El segundo párrafo entero era una larga vuelta de victoria sobre el despido de empleados de bajo rendimiento que tergiversaron su valor. Incluso puso en negrita la palabra integridad, como si fuera un chiste. Se lo envié a Adrián. No respondió, solo me devolvió un borrador en PDF ya titulado ¿Por qué los atajos en el cumplimiento normativo de la inteligencia artificial hundirán el mercado de riesgos de 2025? Se leía como un puñetazo académico en el estómago, tono objetivo, lenguaje técnico, pero cada línea reflejaba el discurso de lanzamiento de Beatriz. Las mismas palabras de moda, los mismos verticales, las mismas proyecciones, excepto que las nuestras tenían notas a pie de página, pruebas y suficiente acusación silenciosa como para hacer que la gente se sintiera incómoda. No mencionamos su empresa. No era necesario. Me aseguré de que se publicara a las 9:17 de la mañana de un martes, su ventana habitual de lanzamiento. La enterramos en su propio tiempo. El pánico no tardó en llegar. Retrasó su lanzamiento 4 días, alegando que estaban realizando pruebas de estrés para la escalabilidad. Su director de tecnología dejó de publicar en LinkedIn. Su lista de invitaciones a la beta se redujo a la mitad. 2 capitalistas de riesgo con los que contaba se enfriaron. Para el final de la semana, nuestro artículo había aparecido en 3 boletines comerciales y un podcast. Sin manipulación. Sin una cita mía. Solo análisis. Análisis inteligente y brutal. Adrián entró en mi espacio ese viernes por la mañana y dejó caer una revista sobre mi teclado. Vértice en la portada.
Titular: Gigantes silenciosos, las ediciones internas que dan a Vértice la ventaja en la inteligencia artificial de riesgos. No dijo ni una palabra, solo señaló la palabra, internas, y se fue. Ese era yo. No sonreí, no publiqué nada al respecto, solo pasé la página y seguí trabajando. La mujer de la forja, su nombre era Mónica, pasó esa tarde y deslizó una nota adhesiva en mi escritorio. Próxima aparición de Beatriz en un panel, Congreso de Innovación Financiera México. 40 minutos de palabras de moda guionizadas, luego preguntas y respuestas. ¿Quieres entrar?, preguntó. Todavía no, dije. No estábamos listos para un golpe público. No hasta que el sangrado fuera visible. En su lugar, le di a Mónica un nuevo borrador para que lo pasara a sus superiores. Título: El riesgo de la rapidez, porque los seguros impulsados por inteligencia artificial necesitan una moratoria antes de la penetración en el mercado. No era un titular. Era un disparo de advertencia. Y dio en el blanco. 3 grupos asesores lo republicaron con etiquetas de precaución. Una firma de cumplimiento normativo se hizo eco del llamado. La industria comenzó a cambiar antes de que Beatriz se diera cuenta de que la conversación había avanzado sin ella. Había construido su estrategia de lanzamiento en la velocidad. Nosotros simplemente les mostramos por qué esa era la razón exacta para no confiar en ella. El asistente de Adrián entró a la mañana siguiente con una carpeta de notas de inversores, reacciones destacadas, líneas de tendencia y 2 correos electrónicos recortados con una frase rodeada en tinta roja: ¿por qué seguimos alineados con un equipo que se mueve así? Dejé la carpeta cerrada. Mónica se dejó caer en la silla frente a mí. ¿Estás viendo esto? Asentí una vez. Está desequilibrada. Listo para presionar. Cogí el rotulador de borrado en seco, me levanté y dibujé una nueva línea de tiempo en la pizarra. No presionamos, dije. Ampliamos las grietas. Y le entregué la siguiente jugada. Mónica escaneó la pizarra, luego asintió. Estamos listos para enseñarles. Borré el lado izquierdo de la línea de tiempo y rodeé 2 palabras: Proyecto Faro. Lo lanzamos 2 días después. Demostración solo por invitación. Sin transmisión en vivo, sin beta pública, solo una muestra controlada dentro de una sala de conferencias que alquilamos a 2 manzanas de la oficina de Beatriz. 2 inversores, 3 altos directivos de seguros, un antiguo cliente suyo que ahora tenía nuestro nombre en su calendario. El proyecto Faro no parecía un prototipo. Parecía terminado porque era todo lo que ella había prometido: el motor de triaje impulsado por inteligencia artificial, la capa de suscripción adaptativa, el seguimiento de auditoría en tiempo real. Lo entregamos. Sin humo, sin manipulación, solo pruebas. Me quedé en la parte de atrás durante la demostración, con los brazos cruzados, sin decir nada. La reacción lo dijo todo. Nadie miró su teléfono. Nadie se fue temprano. Se quedaron. Hicieron preguntas agudas. Teníamos respuestas más agudas. Para cuando la sala se vació, Adrián ya estaba al teléfono. Verá esto en 10 minutos, dijo, sin siquiera intentar bajar la voz. Pongan en marcha los relojes. No tardó 10, tardó 3. El cese y desistimiento llegó a nuestro buzón legal antes de que siquiera hubiéramos recogido el proyector. Acusaciones de robo de propiedad intelectual, uso indebido de secretos comerciales, blanqueo de ideas, sus palabras. Mónica lo leyó 2 veces y luego lo tiró sobre la mesa. Está dando palos de ciego. Los abogados de Vértice respondieron por la mañana. 3 líneas: no se ha accedido a activos protegidos. No se han violado datos propietarios. Todos los registros disponibles para auditoría. Nunca me llevé un archivo, ni una captura de pantalla, ni un fragmento de código. Lo recordaba todo. Cada punto de integración, cada cuello de botella, cada atajo legal que ella había tomado y afirmado que era innovación. Yo había construido el maldito esqueleto. Esta versión simplemente tenía mejores huesos. Lo había documentado todo, cada conversación, cada sesión de pizarra. Incluso tenía borradores con fecha y hora en mi cuaderno personal de meses antes de irme. Nuestro equipo realizó un seguimiento de auditoría completo en el proyecto Faro. Verificado por terceros.
Inquebrantable. La firma de Beatriz retiró los cargos antes de que terminara la semana. Su pánico lo hizo público, y lo público lo hizo permanente. Uno de los capitalistas de riesgo a los que les hicimos la demostración volvió a contactarnos en 48 horas con una vía de financiación revisada. Código 4, lo respaldamos ahora. Silenciosamente. Otro pidió una asociación de asesoramiento a largo plazo. No financiación, solo acceso. Eso significaba poder de negociación. El bando de Beatriz intentó enterrarlo con un libro blanco, algunos movimientos de marcas suaves y una ronda de control de daños en línea. Su director de tecnología reapareció con una publicación de blog sobre innovación ética. La mitad era una tontería. No respondí, no publiqué, no lo necesité. Adrián entró en mi espacio de trabajo con un café y me lo entregó. Buen trabajo, dijo. Cogí la taza y me senté sin decir palabra. Se detuvo en la puerta. Sabes que todavía está esperando a que hagamos ruido, ¿verdad? Deja que espere, dije. El ruido es su juego. ¿Se fue? Abrí el tablero del próximo sprint del proyecto Faro y volví al trabajo. Porque cuanto más se desesperaba ella, más avanzábamos nosotros. 2 días después, Beatriz intentó cambiar el guión. Apareció un artículo brillante en un blog de tecnología de nivel medio, etiquetas de patrocinador obvias, citas recicladas y una sección completa sobre la lealtad corporativa en una era de guerra de información. Yo era el objetivo. No me nombraron directamente, pero estaba claro. Lo llamó un caso de estudio sobre traición. Lanzó palabras como desleal, explotador y casi espionaje corporativo, y afirmó que había desestabilizado su hoja de ruta en represalia por ser responsabilizado. Responsabilizado. ¡Qué ironía! Mónica me envió el enlace con un asunto que simplemente decía, ¡qué mono! No respondí. Ya teníamos nuestra jugada lista. Esa misma mañana, lanzamos la primera iniciativa pública de La Forja, Iniciativa Puente, un programa de mentoría dirigido a talentos infrarrepresentados en estrategia y ética de la inteligencia artificial. No era un truco de relaciones públicas. Un programa real con plazas financiadas, emparejamiento con mentores y vías integradas hacia la cantera de Vértice. La foto principal me mostraba a media risa, sentado en una mesa redonda con 4 estrategas junior. 3 de ellas mujeres, todas increíblemente astutas. Nada posado, nada defensivo. Ya no era un activo rebelde. Era liderazgo. La manipulación de Beatriz se derrumbó al contacto. Su narrativa me hacía parecer amargado y oportunista. La nuestra me hacía parecer invertido en el futuro. Y entonces Adrián entró sosteniendo algo. Una carpeta de archivos, de papel, a la antigua. La dejó en mi escritorio. ¿Reconoces esto? La abrí. La primera página era mi carta de renuncia, fechada 2 días antes de que me despidiera. Mi firma. Un recibo con sello de tiempo de su asistente. Adrián levantó una ceja. ¿Quieres usarla? Ni siquiera dudé. Fíltralo. No preguntó cómo. 36 horas después, estaba en todas partes. Primero, apareció en un resumen de Substack sobre ética y rotación en la alta dirección. Luego, un capitalista de riesgo lo republicó con la leyenda, bueno, eso cambia las cosas. Luego vinieron las capturas de pantalla reales, la renuncia, la fecha de recepción, el silencio. Sin especulaciones, solo pruebas. No me había despedido. Había enterrado mi salida e intentado reescribir la historia. Las secciones de comentarios dieron un vuelco. La gente que había repetido su versión de los hechos de repente estaba borrando tweets. Sus defensores se retractaron. Incluso su junta directiva emitió una declaración poco entusiasta sobre fallos en el protocolo de revisión interna. Para el final de la semana, me habían invitado a un panel sobre resiliencia en el liderazgo. Plaza pagada. Entradas agotadas. El nombre de Beatriz no apareció ni una sola vez. Mónica miró el panel de control de la iniciativa Puente y asintió satisfecha. Así es como se hace. ¿Hacer qué?, pregunté. Ella sonrió. Reemplazar a alguien. Me levanté y volví a la pizarra.
El próximo ciclo de lanzamiento ya estaba perfilado. Aún no habíamos terminado. El panel concluyó, los aplausos se desvanecieron y el moderador me estrechó la mano como si acabara de venderles un futuro en el que podían confiar. Fui a casa y abrí mi antiguo Dropbox. Enterrado a 3 carpetas de profundidad había un escaneo que no había visto en más de un año, un contrato. Jerga legal, a primera vista. Pero luego llegué a la sección que recordaba haber escrito yo mismo, cuando todavía era el que hacía todo el trabajo de arquitectura, desempeñando 3 roles y sin recibir crédito por ninguno. Cláusula 14E3, propiedad de la integración de terceros. Estaba clarísimo. Retenía todos los derechos sobre cualquier marco arquitectónico construido para socios externos a menos que ambas partes firmaran una renuncia por escrito. Escaneé el archivo de arriba a abajo. Ninguna renuncia. Ni una sola. Ni de mi parte, ni de Beatriz. Verifiqué el identificador del contrato, verifiqué los metadatos. Fecha de última modificación, limpia. Sin ediciones, sin sobrescrituras. Ella había usado mi marco como base para su socio de seguros más grande, aquel cuyo respaldo le dio a su firma suficiente peso para fanfarronear a través de preguntas de cumplimiento y brechas tecnológicas. Aquel cuyo nombre estaba en todo. Sin esa cláusula resuelta, estaban licenciando una propiedad fantasma. Y ahora, yo tenía el título original. A la mañana siguiente, entré en la oficina de Adrián. Sin llamar. Levantó la vista de su portátil, luego se echó hacia atrás cuando vio la carpeta en mi mano. Se la deslicé sobre la mesa. La abrió, la escaneó una vez, luego una segunda vez, más despacio. ¿Esto está firmado?, preguntó. Original. Verifiqué los registros. ¿Sin renuncia? Ni siquiera un correo electrónico de respuesta. Se quedó con ella unos segundos. Luego esa sonrisa se dibujó en su rostro, la que solo mostraba cuando la jugada ya estaba hecha. Esto, dijo, tocando la cláusula, es como hacemos que nos llamen. No se refería a Beatriz. Ella ya no hablaba. Esto era más grande. Esto significaba influencia a nivel de junta directiva, exposición a responsabilidad, riesgo real. 2 días después, la llamada no vino de ella, sino de su director ejecutivo interino, un tipo llamado Rogelio. Voz educada, un toque de nerviosismo. Nos gustaría hablar, dijo. Creemos que hay un valor mutuo en el que podemos alinearnos. Traducción, nos estamos desangrando y no podemos detenerlo sin tus papeles. Adrián puso la llamada en altavoz. No dije nada. Rogelio dio rodeos con frases como, supervisión, y, vías de acceso heredadas. En el segundo en que pidió una reunión, Adrián hizo una pausa y me miró. Asentí una vez. Se echó hacia atrás y dijo, lugar neutral. Privado. Sin medios, sin abogados en la sala. Lo haremos posible, dijo Rogelio. Adrián colgó sin despedirse, luego me miró. ¿Estás listo para terminarlo? Me puse de pie. Estoy listo para ponerle precio. Adrián reservó la suite en el Hotel Astoria en Polanco. Terreno neutral, sin prensa, sin señalización. Nadie en el vestíbulo siquiera levantó la vista cuando entramos. Habitación 913. Privada, cortinas gruesas, agua embotellada en la mesa. Sin micrófonos, sin cámaras, sin representantes corporativos. Solo 3 sillas, una puerta. Ella ya estaba allí cuando llegamos. Beatriz estaba sentada inmóvil, con la espalda recta como si la habitación no mereciera verla encorvada. Blazer limpio, maquillaje impecable, uñas hechas, pero sus ojos estaban rojos. No inyectados en sangre, no llorosos, solo en carne viva, como si no hubiera dormido en días y no fuera a pedir compasión. No me senté de inmediato. Puse la carpeta frente a ella. ¿Este es el trato? No la tocó. Leí el resumen, dijo, sin expresión. ¿Quieres una rendición? Mantuve mi tono uniforme. Queremos la propiedad de la propiedad intelectual que construimos. Cerrarás todos los diagnósticos vinculados al marco del proyecto Faro. Sin demandas, sin disputas públicas, sin transferencias, sin paracaídas dorados. Su boca se tensó.
Entonces, se supone que debo dejar que borres todo lo que construí. Tú no lo construiste, dije. Le pusiste nombre y te paraste frente a la cámara. Nosotros hicimos el resto. Se echó hacia atrás. ¿Sabes cómo se ve esto? Asesinato de reputación. Esperaste, conspiraste, y ahora estás arrastrando mi nombre por el fango. No es asesinato de reputación, dije. Es contabilidad. Los números no mintieron. Tú sí. No se quebró, pero la habitación se resquebrajó un poco. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Entró Laura. No la había visto desde el año en que Beatriz fue ascendida gracias a mi trabajo. Mi antigua mentora, la amiga de toda la vida de Beatriz, una de las pocas personas en esa empresa en las que alguna vez confié, y la primera que guardó silencio cuando las cosas se torcieron. Cerró la puerta detrás de ella, se sentó junto a Beatriz, pero en ángulo hacia mí. Pedí estar aquí, dijo. Beatriz no la miró. Deberías haberme llamado, añadió Laura, con voz tranquila. Te habría dicho que no cavaras este hoyo. Yo no cavé nada, espetó Beatriz. Me tendieron una emboscada. Me usaron. Reescribieron la historia. Laura levantó una ceja. ¿Firmaste la renuncia? Beatriz no dijo nada. ¿Negaste la carta de renuncia? Seguía sin decir nada. Laura se giró ligeramente y la miró directamente a la cara. Esto no es traición, dijo, en voz baja pero firme. Son las consecuencias. Beatriz parpadeó solo una vez. Luego me miró. Aún así te odiarán, dijo. No importa cuán limpiamente lo hayas jugado. Me incliné hacia adelante. Bien. Eso significa que lo recordarán. Adrián no había dicho una palabra en todo el tiempo. Solo estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, dejando que la tensión se sintiera. Beatriz abrió la carpeta, pasó a la última página y sacó su bolígrafo. Firmó. Ni una pregunta, ni una exigencia, ninguna contraoferta, solo una firma, garabateada rápida y bruscamente. Cerró la carpeta y la empujó sobre la mesa. Luego se levantó, se enderezó el blazer y caminó hacia la puerta. Sin contacto visual, sin un último golpe, sin un adiós. Solo silencio. Salió más pequeña de lo que entró. 3 semanas después, estaba bajo las luces de un estudio en un edificio de cristal que no reconocía, junto a gente que apenas conocía, y vi cómo todo se hacía oficial. La conferencia de prensa fue estéril, fondo con la marca, agua embotellada alineada como atrezo, cámaras por todas partes, teléfonos levantados esperando un desliz. Romo, el vicepresidente de estrategia de Vértice, se encargó de la mayor parte de la charla. Un tipo pulcro, voz neutral. Mantuvo las palabras vagas y optimistas, reajuste emocionante, capacidades ampliadas, visión compartida. No hablé, no lo necesité. Ya estaba en todos los documentos. Mi nombre estaba en las notas a pie de página, en los archivos, incrustado en la arquitectura. En el momento en que ese bolígrafo tocó los papeles del acuerdo, su futuro se convirtió en el mío. La firma de Beatriz fue absorbida, despojada, plegada dentro de Vértice como si nunca hubiera existido por sí sola. El nombre desapareció. La plataforma fue renombrada. La hoja de ruta del producto fue destripada y reconstruida bajo el estandarte de la forja. Después de que las cámaras se marcharan y el último apretón de manos se desvaneciera, salí y abrí mi teléfono. Escribí una palabra, entregado, y la publiqué. Sin etiquetas, sin contexto. La industria no lo necesitaba. Ellos sabían. Los capitalistas de riesgo comenzaron a retirarse silenciosamente de empresas relacionadas. Los inversores en el antiguo fondo paraguas de Beatriz entraron en pánico. 2 miembros de la junta directiva renunciaron esa misma semana, uno citando desalineación ética, el otro simplemente desapareció. Un fundador al que solía mentorizar me envió un mensaje: ese tuit acaba de quebrar 5 startups. Lo sabes, ¿verdad? No respondí. Esto ya no era personal. Era una corrección. Del tipo que no puedes maquillar en un podcast. El lunes siguiente, Mónica entró en mi oficina con el memorando interno final en la mano.
Podía decir por la sonrisa que ni siquiera intentaba ocultar. El golpe fue exactamente como queríamos. Le quité la página, la leí una vez. La última sección era simple: como parte de este reajuste estratégico, todos los activos restantes vinculados a la antigua plataforma de Beatriz están ahora bajo la supervisión de la Forja. Las futuras decisiones de integración serán lideradas por las partes interesadas ejecutivas. Lenguaje de limpieza estándar. Seco, legal, esperado. Pero al final, en la letra más pequeña, apenas visible, había una cita. Solo una línea. La sangre nueva siempre sabe por dónde desangrarte. Idea de Adrián. No discutí. Mónica ladeó la cabeza. ¿Quieres enviarlo? Asentí hacia su bandeja de entrada personal. ¿Sin copia? Ella sonrió. ¿Hecho? La vi salir con el memorando, luego me recosté en la silla y miré la ciudad. Sin vallas publicitarias, sin noticias de última hora, solo edificios, solo movimiento. No se sentía como una victoria. Se sentía como un desvío, un giro final. Todo el ruido que solía venir con su nombre, desaparecido. Solo estática ahora. Y todo lo que ella tocó, mío. Estaba de pie junto a la ventana de mi apartamento, con una bebida en la mano, viendo la ciudad moverse como si no acabara de ver a alguien ser borrado. Gente tocando la bocina, luces cambiando, ruido a nivel de calle desde 22 pisos más abajo. El mismo caos de siempre. Beatriz se había ido. No oficialmente, no en los titulares, sino desaparecida de la forma que importa: salidas silenciosas, biografías eliminadas, publicaciones antiguas editadas hasta convertirse en nada. Nadie lo diría en voz alta, pero lo sabían. ¿Y yo? No estaba celebrando, solo respirando de nuevo, dejando que todo se asentara. El bourbon quemaba un poco menos de lo habitual. Me había aferrado a la idea de la venganza durante tanto tiempo que olvidé cómo se sentía el silencio. Esto era. No más fuego, solo negocios. La cláusula que escribí, ese párrafo aburrido y pasado por alto, enterrado en un contrato que todos los demás leyeron por encima, esa era mi seguro, guardado como un extintor de incendios que nadie pensó que necesitaría. Cumplió su función. Pero la verdadera victoria vino de la reputación que construí después. No antes, no durante, después. No quemé su empresa hasta los cimientos. No tuve que hacerlo. Ella encendió la mecha el día que me desechó y asumió que nadie estaba mirando. Yo solo me aseguré de que nadie se interpusiera. Esa fue la diferencia. La gente como Beatriz juega para los titulares. Yo juego para la infraestructura. Que ella persiga seguidores. Yo construí algo que sobrevivió a las frases pegadizas. Me habían subestimado. Esa parte era real. Pero eso es lo que pasa con la gente como yo. No necesitamos que nos veas venir. Solo necesitamos que lo sientas cuando llegamos. Y ahora era intocable. No porque gritara más fuerte, sino porque me mantuve en pie después de que el eco se apagara. Dejé el vaso en la mesa detrás de mí y caminé hacia la oficina. Luces bajas, pantallas apagadas. Solo el silencioso clic de mis pasos sobre el suelo de madera. Una pared estaba desnuda, excepto por una única placa con un nombre, enmarcada. Mi nombre. Sin etiquetas, sin citas de prensa, sin eslogan. Solo legado. La nueva construcción ya estaba en marcha. Algo más grande, más inteligente, construido lentamente y construido bien. No para demostrar nada, no por despecho, simplemente porque podía. Ya no miraba hacia atrás. Porque cuando ganas de verdad, no lo gritas. No posas para ello. No le pones una marca. Simplemente dejas que el silencio lo diga por ti.